Joe Dispenza, el hombre que se curó con la mente y abrió las puertas al campo cuántico. Introducción. Bienvenidos a un viaje que va más allá de los límites del cuerpo. Más allá de lo que creías posible. Una historia real que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Una historia donde la ciencia, el espíritu y el poder de la mente se funden para desafiar toda lógica. Hoy te contaré la historia de un hombre que se rompió la espalda en 6 partes y se reconstruyó a sí mismo con el poder de sus pensamientos. Su nombre, Joe Dispenza. Y una vez que descubrió lo que era capaz de hacer, no hubo vuelta atrás. Capítulo 1. El accidente. Corría el año 1986. Joe Dispenza no era aún el hombre reconocido internacionalmente que hoy inspira a millones. Era un joven quiropráctico, apasionado por la anatomía humana, por el potencial del cuerpo, por ese misterio que habita en cada célula, en cada pensamiento, en cada impulso invisible que nos mantiene vivos. Ese día en Palm Springs, California, el sol brillaba alto. Joe participaba en una triatlón. Natación. Ciclismo. Carrera. Todo fluía. Todo tenía sentido. Su cuerpo fuerte, su mente enfocada, el movimiento como meditación. Y entonces, la curva. Una curva que lo cambiaría todo. Una camioneta fuera de control se desvió de su carril. Lo golpeó con violencia por detrás mientras iba en bicicleta. El impacto fue seco, demoledor. El mundo se detuvo. Joe fue lanzado al aire como una marioneta que pierde sus hilos. Cayó de espaldas contra el asfalto caliente. Silencio. Solo su respiración. Y luego, el dolor. Intenso. Crudo. Insoportable. 6 vértebras, 6 piezas vitales de su columna estaban completamente destrozadas. El diagnóstico fue inmediato y fulminante. Los médicos no dejaron lugar a dudas, debía someterse a una cirugía mayor. Colocación de varillas de acero. Fusión de las vértebras. Un procedimiento invasivo. Riesgoso. Frío. Desesperado. Le dijeron que si no lo hacía, existía una alta probabilidad de quedar paralítico. Condenado a una silla de ruedas. Limitado de por vida. Pero en medio de ese caos, Joe escuchó algo más. No fue una voz externa. No era un consejo médico. Era algo más profundo, más silencioso, más real. Era una certeza interna. Tomó una decisión radical. Una que desconcertó a todos, incluso a su familia. Joe rechazó la cirugía. Sí. Le dio la espalda a la opción lógica, convencional, segura. Y eligió confiar. ¿En qué? En algo que él mismo apenas comenzaba a comprender. Confinado en una cama, sin moverse, sin medicación fuerte, sin bisturí, comenzó su verdadero viaje. No uno físico, sino uno mental. Espiritual. Cuántico. Cerraba los ojos, e imaginaba. Cada día, durante horas, reconstruía mentalmente su columna vertebral. Vértebra por vértebra. Milímetro a milímetro. No se permitía errores. Si su mente se dispersaba, comenzaba de nuevo. Visualizaba la perfección. La sanación. La coherencia. No era fantasía. No era deseo. Era intención dirigida.
Conciencia enfocada. Energía al servicio de la vida. Pasaron semanas. Los médicos esperaban lo peor. Pero algo, increíble, comenzó a suceder. Su cuerpo empezó a responder. El dolor disminuía. Su movilidad regresaba. Día tras día, contra todo pronóstico, Joe se estaba sanando. Sin cirugía. Sin acero. Solo con la fuerza de su mente. A las 10 semanas. Joe Dispenza volvió a caminar. A las 12 semanas, volvió a trabajar. Y con ello, nació una nueva versión de sí mismo. Ya no era solo un quiropráctico. Ahora era un buscador. Un explorador del poder humano. Un testimonio vivo de que la mente puede crear realidades. De que el pensamiento puede sanar. Esa experiencia no solo transformó su cuerpo. Transformó su alma. Y sembró la semilla de todo lo que vendría después. Capítulo 2. La reconstrucción invisible. En la soledad de su cama, en una habitación en silencio absoluto, con el cuerpo inmóvil y los días fundiéndose entre sí, Joe comenzó un experimento. Uno que nadie se atrevía a intentar. Uno que desafiaba la lógica médica. Uno que iba más allá del cuerpo físico. Uno que nacería del poder de su mente y del dominio de su atención. Comenzó a mirar hacia adentro. Durante semanas, visualizó su columna, vértebra por vértebra. Con una precisión casi quirúrgica, reconstruía mentalmente cada segmento, cada disco, cada conexión nerviosa. Como un arquitecto del cuerpo, imaginaba las piezas encajando, alineándose, sanando. No era una simple imagen borrosa, Joe trabajaba con detalles minuciosos, con la intención de modelar la biología con pensamientos nítidos y consistentes. No lo hacía una vez. Lo repetía 2 veces al día, todos los días. A veces durante 3, 4 o incluso 5 horas seguidas. Al principio, su mente se distraía fácilmente. Se encontraba perdido en pensamientos, dudas, recuerdos. Entonces detenía el proceso, respiraba, y comenzaba de nuevo. Una y otra vez. Hasta que lograba sostener la imagen completa sin interrupciones. Pero no se trataba solo de imaginar. No era un simple ejercicio mental. Yo entraba en una especie de trance profundo. Un estado alterado de conciencia donde el tiempo se desdibujaba. Donde su identidad física se volvía irrelevante. Donde no había dolor, ni miedo, ni cuerpo. Solo conciencia. Visualizaba. Sentía. Agradecía. Una y otra vez. Cada vez que lograba terminar la imagen mental, no simplemente pensaba lo logré. Sentía gratitud. Una gratitud real, profunda, visceral. No por lo que deseaba, sino como si ya hubiera sucedido. Como si su cuerpo ya estuviera sano. Como si ya estuviera caminando de nuevo. Y ese era el verdadero secreto. No esperar la sanación. Sentirla como real. Yo estaba reprogramando su sistema nervioso. Estaba reescribiendo la química de su cuerpo. Su mente y su corazón comenzaban a funcionar en coherencia. Y entonces, ocurrió lo increíble. A las pocas semanas, el dolor comenzó a ceder. Aquellas punzadas insoportables que lo mantenían despierto noche tras noche, comenzaron a desvanecerse. Su respiración se hizo más profunda. Su descanso más reparador. El insomnio cedió.
El cuerpo se relajaba. Su sistema inmunológico respondía. Su presión arterial se estabilizaba. Los marcadores de inflamación comenzaron a descender. A los 2 meses, Joe pudo sentarse por primera vez sin ayuda. No fue un simple movimiento. Fue un renacer. Una señal de que algo estaba cambiando desde lo más profundo. A los 3 meses, volvió a caminar. No sin dificultad, no sin esfuerzo, pero lo hizo. Paso a paso, recuperaba el control. Recuperaba su cuerpo. Recuperaba su vida. Los médicos no podían explicarlo. Nadie entendía cómo era posible. Sin cirugía. Sin medicación. Sin intervención externa. Solo con la energía de su mente. Con la intención sostenida. Con la emoción del futuro anticipada en el presente. Lo que para muchos era un milagro, para Joe se estaba volviendo ciencia. Estaba viviendo en carne propia el misterio que durante años había intuido, pero que ahora comprobaba con cada célula de su ser. Los pensamientos, cuando están cargados de emoción elevada y atención sostenida, modifican la materia. Joe había reescrito su biología con conciencia pura. Y en ese proceso, se dio cuenta de algo aún más poderoso. Si él lo había logrado, cualquiera podía hacerlo. Y ese fue el comienzo de una nueva misión, entender el lenguaje de la mente, explorar la conciencia, estudiar el impacto de la emoción sobre la genética. Y enseñar a otros a usar ese poder invisible para transformar su vida desde adentro hacia afuera. Porque si la mente pudo sanar su cuerpo, ¿qué más sería posible? Capítulo 3. La ciencia del milagro. Lo que para muchos fue un milagro, para Joe Dispenza fue una oportunidad. No se detuvo en su recuperación. No volvió simplemente a su vida anterior. Su experiencia había abierto una puerta. Una puerta hacia algo desconocido, fascinante y desafiante, la posibilidad de que la mente humana tuviera un poder aún no comprendido por la ciencia moderna. Joe decidió dedicar su vida a entender qué había sucedido en su interior. ¿Qué había provocado esa transformación? ¿Qué mecanismos invisibles se habían activado para reconstruir su columna, regenerar sus tejidos y devolverle la vida? Estudió con obsesión. Con hambre de verdad. Con humildad y curiosidad. Se sumergió en las profundidades de la neurociencia, la epigenética, la física cuántica, la biología molecular y la psicología evolutiva. Leía, investigaba, conectaba ideas. Cruzó los límites entre la ciencia dura y las tradiciones espirituales antiguas. Entre la razón y la intuición. Entre el laboratorio y la meditación. Y allí, en ese cruce de caminos, encontró algo asombroso. Descubrió que el cuerpo humano no distingue entre lo que sucede en el mundo exterior y lo que la mente cree que está sucediendo. Cuando una persona se siente realmente agradecida, profundamente enamorada, inspirada, incluso si esas emociones no responden a nada externo, el cuerpo responde como si lo que se imagina fuera real. Se activan las mismas rutas químicas, los mismos neurotransmisores, las mismas hormonas. El sistema nervioso se calma. Las proteínas se regulan. El sistema inmunológico se fortalece. El pensamiento, combinado con la emoción, es capaz de modificar la biología. No es solo una metáfora. Es ciencia. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro puede reconfigurarse. Que no es un órgano fijo, sino moldeable. Que los pensamientos repetidos crean redes neuronales nuevas.
que esas redes pueden generar patrones nuevos de comportamiento, de percepción y de salud. La epigenética prueba que los genes no determinan el destino. Que la información genética puede activarse o silenciarse en función del entorno. Y que ese entorno no es solo externo. También puede ser interno. Emocional. Energético. La física cuántica revela que todo está conectado. Que la conciencia del observador modifica la realidad. Que lo que creemos, colapsa posibilidades. Joe comenzó a unir las piezas. Y así nació una visión integradora. Una síntesis entre ciencia y conciencia. Entre biología y campo cuántico. Entre la identidad personal y la energía universal. Empezó a dar charlas. Primero pequeñas, luego más grandes. El mensaje era claro: si él pudo curarse, otros también podían. Si aprendíamos a cambiar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro enfoque, podríamos cambiar nuestra vida. Pero Joe no se conformó con inspirar. Quería demostrar. Medir. Validar. Por eso, con el tiempo, incorporó equipos científicos en sus talleres. Electroencefalogramas, monitores de frecuencia cardíaca, sensores de coherencia, mediciones de campo electromagnético. Quería comprobar lo que ya sabía por experiencia, que la meditación modifica el cuerpo. Que la intención cambia el cerebro. Que la emoción elevada abre puertas biológicas que la ciencia apenas comienza a entender. Y los resultados fueron contundentes. Personas que nunca habían meditado, al cabo de unos días, mostraban un cerebro en estados de alto rendimiento. Coherencia cerebral total. Patrones similares a los de maestros espirituales en estados de éxtasis. El corazón se alineaba con el cerebro. El sistema nervioso entraba en equilibrio. Las ondas cerebrales se ralentizaban. El cuerpo accedía a un estado de autosanación. En sus retiros, miles de personas comenzaron a reportar mejoras físicas reales. Reducción de tumores. Desaparición de síntomas crónicos. Visión recuperada. Audición restaurada. Dolores eliminados. Casos documentados con pruebas clínicas antes y después. La ciencia no sabía cómo explicarlo. Pero ahí estaban, datos. Números. Evidencia. Y todo comenzaba, en la mente. Joe no hablaba de fe ciega. Hablaba de entrenamiento. De práctica. De dominar el pensamiento, elevar la emoción, sostener la intención. Una y otra vez, decía, la verdadera sanación ocurre cuando te convertís en una nueva versión de vos mismo. Y esa nueva versión no puede surgir del viejo estado emocional. No podés crear un futuro nuevo desde el mismo estado de estrés, miedo, frustración o dolor. Tenés que volverte el creador. El diseñador consciente de tu vida. El observador que modifica la realidad. Yo enseñaba a las personas a ir más allá de su identidad limitada. A dejar atrás el pasado. A cambiar la historia interna que las mantenía atrapadas. A crear una nueva narrativa, una nueva vibración, una nueva firma energética. En sus seminarios, usaba meditaciones guiadas, técnicas de respiración, visualizaciones avanzadas, prácticas de presencia. Cada sesión era una inmersión profunda. Una reprogramación neurológica. Un reinicio energético. Y el cambio era visible. No solo en las historias de sanación. También en los ojos de la gente. En la luz que irradiaban.
En la energía del grupo. En los estudios científicos que validaban, una y otra vez, lo que antes parecía imposible. Joe comprendió algo fundamental: no somos víctimas de nuestra biología. Somos los arquitectos de nuestra experiencia. Y si cambiamos nuestros pensamientos, si elevamos nuestras emociones, si sostenemos una intención coherente, podemos cambiar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro destino. Porque cuando la mente y el corazón se alinean, cuando dejamos de vivir en el pasado y creamos desde el presente, cuando encarnamos la emoción del futuro que deseamos, nos convertimos en el milagro.